tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal va todo? Estamos en un nuevo directo. Y el tema del que vamos a hablar hoy es a raíz de... Hola, Gemma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es a raíz de unas preguntas, de unas dudas que surgieron justamente en el directo de ayer, ¿bien? En la clase, directo, masterclass, como la quieras llamar. ¿Bien? Ayer estuvimos hablando de un tema y al final surgieron pues algunas dudas, algunas preguntas y dieron pie a que hoy hablásemos justamente de las dudas de ayer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar, no? Porque, bueno, pues como estaba comentando hace un momento, varias personas preguntaron qué hacer cuando nos encontramos en una situación de peligro y me quedo en blanco, me bloqueo, entro en estado de shock, ¿vale? Es que básicamente pierdes la capacidad de ver, de ser consciente de lo que está sucediendo, te quedas en blanco, te quedas totalmente en blanco. ¿Por qué hicieron esta pregunta? Pues porque concretamente una de las personas que preguntó esto ya había pasado por una situación similar, una situación muy parecida. Entonces, como nunca más quieres volver a pasar por ahí, y si por el motivo que sea vuelves a pasar por esa situación o parecida, saber cómo poder gestionar esa situación en el menor tiempo posible, salir de ahí lo antes posible. ¿Bien? Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo podemos hacer o qué hacer cuando nos encontramos en estado de shock. Hola Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar aquí también, hoy. Muchísimas gracias, puntuales, de verdad, muchísimas gracias. Bien, como os comenté, vamos a hablar sobre qué puedo hacer si me encuentro en un estado de shock, donde tengo miedo, ¿bien? Donde siento ansiedad. La adrenalina me sube por el cuerpo y no sé qué hacer. No sé qué hacer porque me bloqueo y me quedo en blanco, ¿bien? Y pierdo la capacidad, pierdo la noción de todo lo que está sucediendo. Si te están robando, no sabes qué está sucediendo. Si te están golpeando, no eres capaz de ver nada. ¿Bien? No sabes ni quién es, qué ha pasado, en qué momento, no sabes ni el por qué. Bien, entonces vamos a analizar esta situación. Lo primero es por qué entramos en estado de shock, ¿no? Es importante entender esto, ¿no? ¿Alguien sabría decirme por qué entramos en estado de shock? Shock es como que me congelo, ¿vale? Podría ser una definición. Estado de shock es como me congelo. O sea, me congelo es como si apagase la luz, ¿vale? No veo nada, no oigo, no escucho nada. Pueden ser segundos, normalmente suelen ser segundos. Bien, puede ser unos pocos segundos, varios segundos, un tiempo determinado. Bien, ¿alguien sabría decirme por qué sucede esto? ¿Por qué en una situación, en un robo, en una agresión, hay personas que se quedan en estado de shock? ¿Alguien sabría decirme por qué es? Bien, primero es importante, ¿no? Entender de dónde viene, ¿no? O por qué sucede. Si queréis escribírmelo por el chat, si lo sabéis, si creéis que lo sabéis, si no, de miedo, dice Gemma, exacto, totalmente, es de miedo. Vamos a hablar profundamente sobre el miedo, ¿bien? Porque a raíz del miedo viene todo en consecuencia. Temor, pánico, exacto, sí, es toda una consecuencia, pero podremos decir que el factor desencadenante es el miedo, ¿bien? Miedo vamos a sentir siempre. Hay personas que tienen más miedo, hay gente que tiene no menos, no existe tener menos miedo, sino gestionar el miedo, pero bueno, lo podríamos decir de esta forma. Hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos. Aunque realmente no está bien dicho de esta forma, sino hay gente que lo puede o que lo sabe gestionar mejor. ¿Bien? Esta es la diferencia. Porque muchas personas, ¿no?, me preguntan, oye, ¿cómo puedo hacer para tener menos miedo? ¿Cómo puedo hacer para eliminar el miedo? Lo primero de todo es que no se puede eliminar, no se puede reducir, no se puede. Solo se puede gestionar. ¿Alguien sabría decirme por qué tenemos miedo?
cuál es la finalidad del miedo o cuál es el objetivo, mejor dicho, esta es la palabra, cuál es el objetivo de tener miedo. ¿Alguien sabría decírmelo? ¿Cuál creéis que es el motivo, ¿no?, por el que tenemos miedo? O sea, ¿para qué sirve, básicamente? ¿Alguien sabría decírmelo? Es importante entender esto, ¿eh? El miedo, básicamente, es un estado de alarma, ¿vale?, ante un posible peligro. Entonces, es como un activador, ¿no? Nos activa ante un posible peligro. Nos sube la adrenalina, nos sube la energía y eso nos da, podríamos decir de esa forma, más energía, más adrenalina, ¿bien?, para reaccionar en esa situación. Lo que pasa es que hay personas que cuando tienen miedo, cuando tienen mucho miedo en una situación de peligro, se bloquean y se vienen abajo. Otras personas, cuando sienten miedo, huyen o escapan. Bien, y otras personas reaccionan defendiéndose, escapando, corriendo, llamando por teléfono, pidiendo ayuda. Bien, buscan soluciones. Pero por desgracia hay muchas personas que cuando sienten miedo, bien, pero un miedo muy grande, temor, terror, pánico, entran en el estado de shock y se bloquean y se vienen abajo. ¿Bien? O sea, se caen literalmente al suelo. Hacen así, se bloquean. ¿Bien? Entonces, el miedo no es malo, el miedo es bueno. Es más, es necesario. Imaginaros por un segundo, por un momento, si no tuviésemos miedo, ¿qué nos pasaría? Mira, lo primero es que ni siquiera estaríamos aquí. Nadie estaría aquí si no tuviésemos miedo. Porque un ejemplo que suelo poner muchas veces es que si no tuviésemos miedo, andaríamos por la carretera, por la acera, sin mirar hacia los lados. Como no tenemos miedo, te podría atropellar un coche, te podrías caer, te podrían pasar muchas cosas, ¿no? Entonces, el miedo es necesario. Lo que pasa es que es importante también saber gestionarlo. ¿Bien? Porque hay veces que sentimos mucho miedo y realmente no estamos en peligro. ¿Bien? Puede ser por una serie de creencias que yo tengo. Hay gente que está en casa y escucha cualquier ruido y ya, ostras, seguro que va a pasar algo, seguro que... ¿Bien? Pero esto ya entraría en la parte de creencias, porque tiene una serie de creencias, ¿bien?, que siempre va a pasar algo malo y demás. Esto es un tema un poco aparte, pero bueno, está bastante relacionado, ¿no? Entonces, entramos en estado de shock porque tenemos mucho miedo. Entonces, el miedo lo tenemos. O sea, el mecanismo del miedo es una alarma, es una alerta, ¿vale? ¿Vale? Yo siento miedo, entonces ya empiezo a mirar hacia los lados, pero ya me pongo ya un poco más en tensión, ¿bien? ¿Se entiende? A ver. Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahora respondemos tu pregunta también. ¿Vale? Entonces, para las personas que están entrando ahora, estamos hablando de cómo, de qué podemos hacer cuando nos encontramos en estado de shock, ¿vale? Ansiedad, adrenalina por las nubes, siento terror, miedo, muchísimo miedo. Y esto es por el miedo, ¿no? Básicamente el desencadenante es el miedo. Tengo tanto miedo que entro en estado de shock, ¿vale? Entonces, ya entendemos esto, por simplificarlo todo mucho. Entonces el miedo simplemente es algo necesario, no se puede eliminar, ¿bien? No se puede disminuir, solamente se puede gestionar, pero siempre vamos a tener miedo, ¿bien? Y ahora voy a poner varios ejemplos sobre esto. Es como una alarma, es como la alarma de un coche, ¿vale? Es que entremos en un estado de alarma. Este es el mecanismo, este es el objetivo, mejor dicho, del miedo, ¿no? Fijaros en una cosa, y es que ¿por qué hay personas que tienen tanto miedo, pero tienen mucho miedo, ¿no? Por ejemplo, cuando están conduciendo, hay personas que están acostumbradas a conducir, ¿vale? Siguiendo el ejemplo que justamente seguimos ayer, porque creo que es un ejemplo muy gráfico.
Hay personas que cuando están conduciendo su vehículo, su coche, por ejemplo, están acostumbradas a conducir en su pueblo, en su ciudad, pero cuando van a una carretera abierta, autopista o autovía, se bloquean. Entran en estado de pánico, en estado de shock. Tienen mucho miedo. ¿Por qué sucede esto si ya sabe conducir? Porque posiblemente uno de los factores que más influye en esa situación es que no confía. Confía poco. ¿Bien? No confía lo suficiente como para conducir. Pero si es que realmente ya sabe conducir, ya sabe circular. Pero siempre pues tiene esa creencia de seguro que me va a pasar algo. Como no está habituada a esa situación, entonces sienten mucho miedo, ¿no? Hay personas, yo conozco mucha gente, ¿no?, que se bloquea, que saben conducir muy bien, saben manejar, saben conducir bien, pero cuando conducen por una carretera abierta, donde hay más carriles, una autopista, se bloquean, empiezan a temblar, ¿bien? Tienen mucho miedo, ¿bien? Y sobre todo es una cuestión de autoestima, ¿no?, de confianza, de confiar en ti. Tienes que confiar en ti. Si tú no confías en ti, entonces en muchas situaciones vas a tener mucho miedo. Y si tienes mucho miedo, pues si alguien viene, si te encuentras en una situación de peligro, esperemos que nunca pase, pero si te encuentras en una situación de peligro, pues posiblemente al no confiar en ti, tengas bastante miedo porque no sabes cómo reaccionar. Si no confías en ti, ¿cómo vas a poder salir de esa situación, ¿no? Va a ser complicado. Entonces es posible que entres en un estado de shock. No estoy diciendo que sea fácil si nos encontramos en un robo, en una situación de peligro donde alguien te quiere agredir. No estoy diciendo que sea fácil reaccionar, pero pensar una cosa, ¿no? Y es que si alguien me viene a atracar, me viene a robar, me viene a golpear, me viene a agredir, es que no me queda otra alternativa que reaccionar de alguna u otra forma. Si me bloqueo, no voy a poder hacer nada. No me voy a poder defender. Sé que no es fácil, pero es que no me queda otra alternativa. No me puedo bloquear, no puedo permitirme bloquearme. Y menos todavía, o sea, si ya estoy solo, no lo puedo permitir, pero todavía mucho menos si tengo, si me acompañan mis hijos, un familiar, un amigo, una amiga, una persona mayor. No puedo permitirlo. ¿Se entiende? Es que no me queda otra alternativa. ¿Bien? Entonces tengo que reaccionar de alguna u otra forma. Me puedo defender de forma directa. Si no me queda otra alternativa, me defiendo golpeando a la otra persona, aplicando una técnica, si ya me está agarrando, si no, en el peor de los casos, ¿vale? Puedo correr, puedo llamar por teléfono, puedo pedir ayuda, pero tengo que reaccionar. ¿Bien? Como he comentado hace un momento, siempre vamos a sentir miedo. Siempre vamos a sentir miedo. Todo el mundo siente miedo. Es algo necesario. Pero es importante saber gestionarlo. ¿Bien? Esto lo veremos un poco más adelante, ¿vale? Esto lo vamos a ver un poco más adelante, cómo realmente lo podemos gestionar, si es posible. ¿Bien? ¿Por qué digo que todo el mundo tiene miedo? Y siempre lo vamos a sentir. Fijaros en una cosa, ¿no? Un policía, cuando tiene que proceder a detener a una persona, siente miedo. Y siente mucho miedo. Pero a pesar de ello, actúa. Porque si no actúa, ¿qué va a pasar con esa persona? Con ese ladrón, con ese agresor. Aunque sean varios policías, todos sienten miedo. Unos más, otros menos. Pero todos reaccionan. Si hay uno, si hay varios. Un bombero, cuando tiene que rescatar a un animal, siente miedo, siente mucho miedo. Cuando tiene que entrar al interior de una vivienda porque se está quemando, siente mucho miedo. Pero a pesar de ello, lo tiene que hacer, lógicamente. Entonces siempre vamos a sentir miedo. ¿Bien? Entonces, esto lo digo porque mucha gente cree que con un tip, con un consejo, con leyendo un libro, viendo un vídeo, quiere eliminar el miedo, que nunca tenga miedo. Ya está, dime la poción mágica, la palabra mágica. No funciona así. Entonces, hay gente que tiene miedo a tener miedo, ¿no? Entonces, el miedo no se puede eliminar, se puede gestionar, ¿vale? Esta podría ser
por resumirlo, ¿no? ¿Hasta aquí se ha quedado claro? Más o menos se ha quedado claro. Estoy tratando de simplificarlo al máximo, ¿bien? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Comentadme antes de avanzar si de lo que hemos hablado se ha quedado bastante claro, si se entiende todo perfectamente. Pongo otros ejemplos o lo vuelvo a explicar. Comentadme, ¿bien? Si no se ha quedado claro. Y enseguida continuamos. Vale, voy con las preguntas. Norma dice, hola, aquí presente. En una ocasión, tras una agresión, mi cuerpo se paralizó. Solo podía mover mis ojos y eso tardó bastante tiempo. Exacto. Puede ser unos segundos, pueden ser unos minutos. Bien, cada persona es completamente diferente. Bien. Vale, Noelia dice, todos sentimos miedo y yo creo que no es la falta de confianza, sino cómo dices tú que es una reacción, que eso tiene... A ver, un segundo, no lo he entendido bien. Todos sentimos miedo y creo que no es falta de confianza, sino como dices tú, que es una reacción que uno tiene, sino pues enfocarte en que deberías, si no sintieras miedo. A ver, un segundo, que se me ha ido la pregunta. Vale. Vale, estoy leyendo las preguntas, ¿eh? Un segundo. Voy a contestar ahora. A ver, Noelia, no he entendido muy bien esto último que has comentado. Si lo puedes reformular de otra forma, la verdad es que no he terminado de entenderlo. Aún confiando en ti, aunque una persona confíe mucho en sus capacidades, por ejemplo, ¿no? Sepa defenderse, ¿no? Aún así siempre va a sentir miedo. Un policía sabe defenderse, ya sea con sus manos, con el arma que tenga, pero siempre va a sentir miedo, más o menos. Incluso podría poner muchos ejemplos, ¿no? Cuando alguien está conduciendo y hay un accidente o hay otro conductor por detrás o por delante que está cometiendo alguna infracción, se está moviendo de un lado a otro, esta persona también siente miedo, ¿no? Porque sabes que estás en un posible peligro, en un posible accidente. Puede haber un golpe, un choque, y tú tienes que reaccionar. Pero si a pesar de tener miedo te bloqueas, no vas a poder defenderte, no vas a poder reaccionar. Puede ser muy peligroso. Entonces, Noelia, si puedes reformular lo último que has comentado, de verdad que no lo he terminado de entender. Vamos a probar una cosa, ¿vale? Voy a tratar a ver si lo podemos hacer. Pues hoy tampoco me deja. Estoy tratando de solicitar para que puedas entrar, Noelia, conmigo en la conversación, pero veo que hoy tampoco me deja. Si lo quieres probar tú, a ver si tú puedes. Estoy tratando de mandarte una solicitud para que entres en conversación conmigo, pero veo que hoy tampoco me deja. Vale, Norma dice, claro que sí, se entiende. Muchas gracias. Vale, Gemma pone... espera, a ver, un segundo. Vale, Gemma pone, en una agresión yo me he tirado de la silla de ruedas al suelo, hacerme el ovillo es mi manera de protegerme. ¿Es bueno o no hacerme el ovillo? Esto es complicado. Gemma, a esto último que acabas de comentar, ¿es bueno hacerme el ovillo en el suelo para protegerme, para defenderme? Es que hay veces que sí, hay veces que no. Es que todo depende de la otra persona. ¿Se entiende? No. A ver, ¿qué ejemplo podría poner? No cualquier defensa, no cualquier manera de hablar a la otra persona para que se tranquilice
va a ser igual para todo el mundo. No cualquier técnica es buena para defenderte de cualquier situación, de cualquier agarre. Entonces, no te puedo decir sí o no. Es que a veces puede ser una opción y a veces puede ser que no. A ver, la mejor defensa como tal que pueda existir es no estar ahí. O es salir lo antes posible. Es que para contestar a esa pregunta, Gema, se necesitaría ver el contexto de qué está sucediendo o qué ha sucedido. Si lo puedes comentar, oye, mira, que hace tiempo me pasó esto y yo reaccioné de esta forma. Esta persona me dijo esto, me hizo esto, tal. Entonces ahí, al tener más detalles, al entender un poco más el contexto, podría decir, mira, pues quizás a lo mejor, si te vuelve a pasar, sería mejor hacer esto o lo otro. ¿Bien? De patadas, puñetazos, puñal. Básicamente, por lo que me cuentas, Gema, lo mejor sería no estar ahí. Porque si ya me has comentado que estás en una silla de ruedas, que no puedes correr, lo mejor es no estar ahí. Si tú ves a esta persona desde lejos, salir lo antes posible. Siempre tener el teléfono en las manos. Incluso con un simple clic, con un simple toque, tener el teléfono de la policía. Para no tardar demasiado, si lo tienes en el bolso de atrás, para ahorrar tiempo. ¿Bien? Vale, Noelia pone que todos sentimos miedo y no es falta de confianza, sino es algo natural al ser humano. Exacto, sí, totalmente cierto. Es porque el miedo uno siente que te permite defenderte. Exacto, sí, totalmente. Lo comparto al 100%. Sí, bueno, considero, ¿no? Como muchas cosas, ¿no? Como muchos, podríamos decir, sentimientos, bueno, como muchas cosas, ¿no? No depende de un factor, sino que son múltiples factores, ¿no? Los que influyen. No tienes miedo por esto, o no te pasa esto, o te pasa esto por... No, sino que considero yo que son muchas cosas, ¿no? Yo creo que son muchos factores, ¿vale? No son como las matemáticas, que es esto y ya está, sino que son muchas cosas, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Pero yo considero, mi opinión, lo que yo pienso es que la confianza es uno de los factores que más influyen. Vale, hasta aquí, todo claro. ¿Alguna pregunta más? Entonces, ya hemos visto por qué entramos en estado de shock, cuál es el objetivo del miedo, por qué tenemos miedo, ¿bien? ¿Qué sucede cuando entramos en estado de shock? ¿Vale? Ya hemos visto que todo el mundo siente miedo, hasta las personas entrenadas, como un policía, como un bombero, y como muchas personas más, ¿vale? Y ahora vamos a ver, si no tenéis ninguna pregunta, si hasta aquí todo lo que he comentado anteriormente se ha quedado claro, si necesitáis que explique algo más o que ponga otros ejemplos para que se entienda pues, más sencillo todavía. Y si no, pasamos a cómo, ahora sí, cómo podemos gestionarlo, ¿vale? Herramientas prácticas, ¿vale? Está muy bien la teoría, pero lógicamente la gente pues quiere ir al grano, ¿no? Quiere, vale, ahora cómo se hace, ¿no? Porque a esto hemos venido, ¿no? Si no tenéis ninguna pregunta, ninguna duda, continúo, ¿vale? Continuamos. ¿Cómo puedo gestionar el miedo? ¿Vale? No lo puedo eliminar, no se puede disminuir, pero se puede gestionar, ¿bien? Se puede gestionar. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Todo claro? Gracias. Gracias a ti, Noelia. Vale. Todos los temas de los que estamos hablando, de los que yo hablo, van relacionados a la defensa personal, ¿vale? Siempre. Entonces, para gestionar el miedo, para confiar más en ti, para gestionar mejor el miedo, para tener menos miedo, llamarlo como queráis, en nuestro campo, lo más importante, lo primero es, como yo quiero prevenir una situación de peligro y en el peor de los casos defenderme de alguna u otra forma, ¿bien? Y en el peor de los casos que tenga que defenderme
que no me bloquee en una situación de peligro. Entonces, yo lo primero que tengo que aprender es, lógicamente, defensa personal. Tengo que aprender, ya sea mediante formaciones online, talleres online, como los que solemos dar nosotros también, o de manera presencial, ¿bien? O ambos, los dos, ¿bien? Un mix, con libros, con vídeos, todo esto es interesante, ¿no? Pero sí, yo lo que recomiendo es buscar a un profesional, a alguien que te enseñe, ¿vale? No solamente buscar por tu cuenta, que sí, que puede estar muy bien, puedes buscar libros, vídeos en YouTube, en muchos sitios, de forma gratuita, pero si quieres ahorrar de tiempo, ¿vale? Y no estar tú filtrando la información, pues lo mejor es buscar una formación online o apuntarte a un gimnasio, a un centro donde te enseñen de manera presencial, un profesional, lógicamente. Este es mi consejo, ¿bien? Lo primero es eso, aprender defensa personal. Y cuando pongamos ya el ejemplo de que tú ya estás practicando, a la hora de practicar, para mí una de las cosas más importantes es que no solamente practiques con tu mejor amiga, con tu mejor amigo o con un familiar, o sea, siempre con la misma persona, sino que trates, siempre que puedas, a la hora de entrenar, que siempre trates de entrenar o practicar con personas diferentes. Diferentes me refiero que si es hombre, que si es mujer, más grande, más corpulenta, menos, una persona bajita, más fuerte, menos, ¿bien? No siempre con la misma persona, porque cuando tú entrenas con personas diferentes, de diferentes tallas, diferentes pesos, diferente envergadura, vas a poder gestionar mejor tu miedo porque te vas a ver capaz. ¿Bien? Si yo me veo capaz de aplicar una técnica, de entrenar y puedo reducir a esta persona entrenando, lo voy a hacer mucho más real. Eso se asemeja más a una situación real. Pero si yo entreno, vamos a poner un ejemplo, con mi mejor amiga, como yo no la quiero hacer daño, o a mi mejor amigo yo no le quiero hacer daño, pues lo voy a hacer despacio y tal. Y posiblemente yo tenga una falsa sensación de seguridad, de que como yo sé hacerlo muy bien, entonces ya está, yo ya sé hacerlo muy bien. Pero resulta que como lo estoy haciendo despacio, creo que lo estoy haciendo bien, pero si entrenando una persona más grande me agarra fuerte y yo no estoy acostumbrado, me voy a venir abajo. Y si incluso yo lo practico, lo hago todo muy bien, técnicamente lo hago muy bien con mi mejor amigo, con mi mejor amiga, pero yo me encuentro en una situación real de peligro y alguien me agarra fuerte, y yo nunca he sentido, nunca he experimentado que alguien me agarre fuerte, posiblemente me venga abajo, porque yo pensaba que sí que era capaz. ¿Bien? Entonces yo siempre recomiendo que a la hora de practicar, practiquemos con personas más grandes, más fuertes, y que conforme vayamos adquiriendo más habilidad, bien, sepamos hacerlo cada vez mejor, pues que lo hagamos cada vez de forma progresiva y escalonada, lo más real posible, dentro del entrenamiento, ¿vale? Siempre tiene que haber un control, unas normas, pero que cada vez que vayamos adquiriendo experiencia, lo vayamos haciendo cada vez un poco más real, ¿vale? Dentro del entrenamiento, ¿se entiende? Y si puede ser con personas diferentes, con personas más altas, más bajitas, más corpulentas, ¿vale? Ahora que ya sé hacerlo bien, vale, agárrame un poco más fuerte. Vamos a ver si me puedo liberar de esta forma, ¿vale? Puedo golpear un poco más fuerte, este tipo de cosas, ¿se entiende? No siempre entrenando con la misma persona, sino que siempre que pueda, pues con diferentes personas. Si yo he adquirido una formación online, lo que puedo hacer, un consejo muy bueno, es que entrenes con algún familiar. Y si no tienes, con un vecino, con alguien, con otro familiar, con otra persona, le puedes decir, pues a un amigo, a una amiga que conozcas, que sea de confianza, tú, entre comillas, le pidas el favor para que te ayude, pero es que tú al mismo tiempo también le estás enseñando. ¿Bien? Entonces es un favor mutuo. Te puedes beneficiar de eso, ¿no? Entonces es un consejo. Y tampoco se necesita demasiado tiempo para poder practicar. El tiempo que tú tengas. Si tienes 5 minutos, 5 minutos. Si tienes 1 hora, pues 1 hora. El tiempo que dispongas. Una vez a la semana, pues una vez, no pasa nada. Pues ya es mejor que no hacer nada.
De esta forma voy adquiriendo habilidad y voy aumentando mi autoestima, mi confianza. Entonces, de esta forma estoy reduciendo las posibilidades, si en el peor de los casos me encuentro en una situación de peligro, de bloquearme. ¿Se entiende? Hasta aquí lo vuelvo a explicar. Resumiendo todo al máximo, es que aprendas defensa personal y que cuando aprendas, o sea, cuando estés practicando, que practiques siempre que puedas con diferentes tipos de personas. Más grandes, más bajitas, más fuertes, menos, más corpulentas, menos, hombres, mujeres, importantísimo. ¿Bien? No hombres solo entrenan con hombres y mujeres solo entrenan con mujeres, sino que yo siempre recomiendo todos con todos, ¿vale? Hombres con mujeres, mujeres con hombres. Importantísimo, muy importante. Porque si tú eres una mujer y tú solo entrenas con mujeres y en el peor de los casos te encuentras en una situación de peligro que te está agrediendo un hombre y tú nunca has entrenado con un hombre, no tienes esa confianza de poder defenderte de un hombre, ¿se entiende? Sobre todo por esto. ¿Hasta aquí se entiende? ¿Me podéis comentar, por favor? Si no, lo vuelvo a explicar. Comentarme. Os leo. Esta sería la parte práctica. Bien, Gemma dice todo claro, muchas gracias. Esta sería la parte, digamos, práctica, para poder gestionar mi miedo, ¿vale? Para poder gestionarlo. La forma práctica, ¿vale? De poder hacerlo. Y a nivel más teórico o a nivel más mental, la forma... Este es mi consejo personal. Para poder gestionar el miedo, lo comento porque como yo ayudo mucho a mujeres, doy clases a mujeres tanto online como presencial, pues he conocido a muchas mujeres, en este caso, que tenían creencias limitantes del siguiente tipo, ¿no? Y es, sobre todo cuando empiezan a aprender, ¿no? O sea, antes de haber aprendido defensa personal, ¿no? Tienen este tipo de pensamientos y es... yo nunca me voy a poder defender de un hombre porque soy mujer, no tengo fuerza, soy bajita, soy pequeña, no tengo fuerza, este tipo de cosas. Soy mayor. ¿Alguna vez habéis pensado esto? ¿O lo pensáis? Entonces, si tú piensas que no eres capaz de defenderte porque eres mujer, porque crees que eres débil, porque no tienes fuerza, porque eres bajita, porque eres pequeña, ¿cómo vas a poder hacerlo? Si tú ya crees que no se puede hacer. Si yo creo que algo no puedo hacerlo, va a ser muy complicado. Si yo creo que no puedo conducir por una autovía, no lo voy a hacer. Me va a costar mucho. O directamente no lo voy a hacer. ¿Se entiende? Si crees que no puedes, posiblemente estés en lo cierto. Yo todos los días lo pienso. No estoy diciendo, lo comento, lo comento por si alguien lo pudiese pensar, ¿no? Y es que, aunque tú aprendas defensa personal, estés practicando muchísimo tiempo, en esta vida yo considero que no hay garantías de nada. ¿Bien? Tú puedes conducir un coche durante muchísimos años, pero no hay garantía que nunca te vaya a pasar nada. ¿Bien? Pero sí hay menos probabilidades, ¿no? Entonces, cuanto más aprendas, pues en este caso defensa personal, pues menor va a ser la probabilidad que te encuentres en una situación de peligro o que te bloquees. Pero es importante el quitarte esas creencias que lo que hacen es limitarte. Por eso técnicamente se llama sistema de creencias limitantes. ¿Vale?
yo te hago la siguiente pregunta y es, ¿por qué otras mujeres se han podido defender de forma directa, de forma indirecta, de todas las formas, y por qué tú no? Bien, esta es una pregunta, puede ser a modo de reflexión, simplemente para que reflexiones un poco sobre esta pregunta, o si quieres me puedes responder también, aquí en los comentarios puedes escribir, puede ser a modo de reflexión o puedes responderme si quieres. Y es, si otras personas lo han podido hacer, ¿por qué tú no? Si otras mujeres se han podido defender, ¿por qué realmente tú crees que no puedes? Y vuelvo a repetir, y es que tú te puedas defender de un hombre no significa que le tengas que tirar al suelo, que le tengas que golpear, este tipo de cosas. Es que defenderte es reaccionar. Reaccionar es pedir ayuda, llamar por teléfono, salir corriendo. Eso ya es defenderte. Pero si me están agrediendo y yo hago esto y me vengo abajo, eso no es defenderte, eso es bloquearte. Volvemos al principio. Entro en estado de pánico, en estado de shock, me bloqueo. Y es como si me apagasen la luz. No escucho nada, no me quedo con los detalles de la otra persona, no sé ni cómo es, ni qué está pasando, ni qué me está haciendo. Es que no sé nada. Hasta que no pasan un tiempo, varios segundos o incluso varios minutos. Gemma dice, estoy en silla de ruedas, así lo veo yo. Sabiendo que tienes este factor limitante que es la silla de ruedas, lo más seguro, para no tener que defenderte de forma, con las manos, podríamos decir, de forma directa, es evitar, es no estar ahí. Esa es la mejor defensa, pero no solamente con personas que están en silla de ruedas, sino que todo el mundo. Esa es la mejor, es la mejor forma, la forma más segura. Esta es la palabra, la forma más segura. Es no estar ahí. O sea, pues evitar, si tú ves a esta persona, y ya sabemos de qué persona estamos hablando, ¿no? Porque ya lo comentaste ayer también, me acuerdo. Evita acercarte a esa persona todo lo posible, de verdad. Ten el teléfono en la mano, para que a golpe de clic, en el caso de que esté pasando algo, que ya estés llamando, ¿vale? Que no tengas que buscar el bolso porque lo tienes en el bolso, que justamente lo tengas en la silla de ruedas, en la parte de atrás, ni nada de esto. Que lo tengas todo a mano, a golpe de clic, ¿vale? Gemma dice, últimamente llevo conmigo un pequeño palo para tener algo con lo que defenderme. Está bien, Gemma, porque a pesar de tener este factor limitante, pues cualquier utensilio, cualquier objeto te puede ayudar. Pero sobre todo, en este caso, a pesar de tener ese factor limitante, tú ya confías en ti. Si tú no confiases en ti, no harías nada por poder defenderte. Entonces estás utilizando cualquier objeto, cualquier utensilio, cualquier cosa que tengas a tu alcance para poder defenderte en el peor de los casos. Entonces ya estás poniendo solución. Esto es muy importante, porque otras personas, en tu caso, dirían, no, es que yo no me puedo defender, yo no puedo hacer nada. Pero a pesar de eso, tratas de ponerle solución, ¿no? Norma pone, muy entendible, yo creo que en mi caso yo pensaba que no podría defenderme y en mi mente no cabía la posibilidad de hacer daño. Pero es que, mira, antes de continuar leyendo lo que estabas comentando, es que no es que tú vayas a hacer daño, es que te estás defendiendo. Si tú no te defiendes, mira, vamos a poner, es que esto ya me lo dijeron hace un tiempo también, una vez me pasó, y es, no, pero es que yo no soy una persona violenta, yo no quiero utilizar la violencia, pero es que no es, la violencia es cuando una persona, utilizar la violencia es cuando tú tratas de hacer daño, cuando tu intención es de hacer daño, pero golpear a otra persona o aplicar una técnica
cuando la otra persona te está haciendo daño de verdad, no es violencia, es defensa. Porque si tú, tú dices que no eres una persona violenta, no quieres utilizar la violencia, ni la fuerza, ni nada de esto, entonces te va a salvar que no hagas nada, que dejes que la otra persona te haga lo que quiera. Yo creo que no es la mejor opción. ¿Se entiende esto? Comentadme si me he explicado bien. No es hacer daño, es que es defenderte. Es que si yo no me defiendo, yo no puedo permitir que la otra persona me haga, que me robe, me asalte o me agreda, ¿no? En muchos sentidos. Porque a este tipo de personas no les gusta la reacción y terminan diciendo que uno también es agresivo. Y terminan diciendo que uno es agresivo. Si mi vida está en peligro y en mis manos está que yo salga de ahí o no, me da igual lo que me digan, pero es que es mi vida, ¿vale? Entonces, todo depende de la situación, ¿bien? Todo depende de la situación. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Simplemente es un ejemplo. Yo me encuentro en peligro. Una persona viene a asaltarme, ¿vale? Viene a punta de pistola, ¿vale? Viene con un arma blanca, con un objeto o con un arma de impacto, ¿vale? Que puede ser un palo, este tipo de cosas, ¿no? Va armada, con cualquier tipo de arma, y me está pidiendo un teléfono. Si yo veo que estoy en peligro, no puedo correr, no puedo pedir ayuda, simplemente le doy lo que me está pidiendo y ya está. Esa es mi forma de defenderme. Pero si veo que se está tambaleando, que está bajo los efectos de las drogas y que no puede abrir ni los ojos ni nada de esto y me está pidiendo la cartera, cojo y me voy. Esa es mi forma de defenderme. ¿Vale? Pero me da igual lo que me digan. Si agresivo, una persona agresiva es la persona que trata de hacer daño a otra persona. Eso es ser una persona agresiva. Si yo, por ejemplo, estoy con mis hijos y alguien trata de hacerles daño y yo me defiendo, yo no le estoy agrediendo, me estoy defendiendo a mi familiar, a mis hijos. No estoy siendo agresivo. ¿Se entiende? Entonces, te tiene que dar igual lo que piense o lo que opine la gente, ¿no? Considero yo, creo. A ver, un segundo. Gema dice, lo tengo casi todos los días en la calle donde vivo. Es imposible evitarlo. Como estuvimos hablando, Gema, cada situación es completamente diferente. Yo no te puedo decir, lógicamente, ni yo ni nadie. Podemos dar una opinión, podemos dar un consejo. Nadie puede decirte qué es lo que tienes que hacer o qué no, ¿vale? Tú sabrás, bajo tus posibilidades, bajo lo que realmente tú quieres hacer, si hacer una cosa u otra. Yo creo que la recomendación sería alejarte todo lo posible. Y todo lo posible, no sé si es salir de tu ciudad, no lo sé. Eso ya va a depender un poco de ti, ¿no? No sabemos muy bien cuál es la situación. ¿Bien? Bien, Noelia comenta, es que te hacen creer que ellos no piensan y te dañan sin pensar en uno. A ver, un segundo. A ver, Noelia, esto último no lo he entendido. Si lo puedes reformular. Disculpa, no lo he entendido. Eso, te hacen creer que ellos no piensan y te dañan sin pensar en uno. Ah, vale, entiendo. Entiendo que cuando te están agrediendo, por ejemplo, de forma... te están agrediendo físicamente o verbalmente, ellos se escudan como que en ese momento yo no pensaba, ¿no? ¿Te refieres a eso? Coméntame si es eso lo que estabas diciendo. Te hacen creer que ellos no piensan y te dañan sin pensar en uno. Yo entiendo que te referías a eso, ¿no?
que hay personas que te dañan, te agreden verbalmente o físicamente, pero estas personas se escudan como que en ese momento yo no pensaba, fue un flash o en ese momento se me fue de las manos, ¿no? Exacto, vale. Mira, esto es un consejo también. Esto es un consejo, yo considero que bastante importante. Considero que es un consejo bastante importante, más que nada porque lo he vivido también, ¿vale? Con un familiar muy cercano, ¿vale? Os lo comenté ayer también, ¿no? Y es que muchas veces se tiende a pensar que aunque la otra persona sea cercana o una persona desconocida, ¿vale? Está tratando de agredirte físicamente, te está manoseando, te está haciendo algo sin tu consentimiento, algo que tú no estás permitiendo, muchas veces se tiende a pensar que no voy a hacer nada, me voy a dejar porque así esta persona se va a tranquilizar y me va a dejar. Yo no voy a hacer nada. Pero es que muchas veces, en muchas ocasiones, es muy posible que esto vaya más, ¿vale? Yo no, o sea, por dejarme, yo no puedo esperar a que la suerte, a tener una racha de suerte, o a que alguien pase y me ayude, a que venga la policía en menos de un minuto, a que una cámara de seguridad lo capte y me pueda salvar, pueda llamar a la policía o personal de seguridad. No puedo depender de factores externos en que la otra persona se tranquilice, ¿vale? Yo si veo indicios que alguien me quiere hacer daño, yo me marcho de ahí lo antes posible. Lo finalizo de alguna forma, me voy de ahí. O trato por lo menos de tranquilizar a la otra persona. Pero, como comentamos ayer, cuidando mucho el diálogo con el que yo utilizo, ¿no? Contra la otra persona. No me puedo alterar porque si yo me altero, la otra persona se va a alterar más todavía. ¿Se entiende? Porque muchas personas se dejan, ¿no? Porque piensan que no, seguro que va a parar, esto es no va a continuar. Pero cuanto más dejemos que esta persona nos siga agrediendo o siga invadiendo nuestro espacio, más lo va a hacer, se va a pensar que tiene el control de la situación y muchas veces no por ello nos va a salvar que dejemos hacer cualquier cosa, ¿se entiende? Pero con esto no estoy diciendo que a la mínima tengas que golpear o tengas que defenderte, tengas que aplicar una técnica, no. Defenderte, utilizar un golpe para defenderte, aplicar una técnica, solo se tiene que utilizar en el último de los casos, en el peor de los casos, cuando ya traten de ponerte la mano encima, de agarrarte, de golpearte, de empujarte, ¿vale? Solamente ahí, no en cualquier situación. Pero si yo veo que alguien está tratando de agredirme, me está manoseando, y yo lo estoy viendo, mi forma de defenderte o hablando con esta persona para que se tranquilice, para que me deje en paz, o me marcho, pero me marcho corriendo, me voy de ahí. Si puedo pedir ayuda, si puedo llamar por teléfono, bien, depende mucho de la situación. Pero simplemente, por resumirlo, es que no permitas, no te dejes. Nadie está aquí para sufrir, nadie está aquí para aguantar, ni nada de esto. ¿Se entiende? Este es el resumen de esto último que estaba comentando. Entonces, si alguien trata de agredirte, de manosearte, mi consejo es que no permitas, que pongas fin lo antes posible. Nadie está aquí para sufrir, nadie está aquí para aguantar nada. Nada que no consienta, nada que tú no permitas. ¿Se entiende? No podemos pensar que alguien me va a ayudar, que voy a tener un golpe de suerte y esta persona me va a dejar, venga un policía justamente por detrás y me ayude. No, o le pongo fin o esta persona va a hacer conmigo. ¿Se entiende? Comentarme algo. ¿Se ha quedado claro esto que hemos comentado?
ver, un momentito. Hasta aquí, todo claro. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, antes de continuar, comentarme si se ha quedado claro, si os está ayudando, de verdad, comentarme con total sinceridad, con total transparencia, si os está ayudando lo que hemos comentado, de verdad. Mi intención, ya lo sabéis, es ayudar, es poder prevenir situaciones de peligro. Que la gente confíe más en ella. Que te quites de la cabeza que yo no puedo, yo no soy capaz. Confía más en ti. Confía más en ti. De verdad. Nadie está aquí para sufrir ni para aguantar. No dependas de nadie, no dependas de nada. ¿Bien? Con total sinceridad comentarme, mira, pues esto último que has dicho yo no estoy de acuerdo, o yo lo haría de esta forma, o yo no opino. Con total sinceridad, estamos aquí para decir la verdad, para aportar todo lo posible. De verdad. Norma dice, me has ayudado muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que os estáis quedando aquí todos los días, porque nos estamos viendo todos los días. Y os estáis quedando hasta el final y lo agradezco muchísimo. Y eso dice, como ya os comenté ayer, eso dice mucho de vosotras. Noelia dice, no te quedes en ese lugar donde te lastiman. Exacto. Esas personas agresivas no cambian nunca. Totalmente de acuerdo. No te quedes ahí, no te quedes en ese lugar. Totalmente de acuerdo. Justo lo que hemos comentado hace un momento. Totalmente de acuerdo. Bien, entonces me alegro muchísimo de verdad que os esté sirviendo, que os esté ayudando esto que estamos comentando. Por lo menos que te ayude estos 50 minutos que llevamos aquí hablando, que por lo menos os sirvan para confiar un poco más en ti, para despertar esa curiosidad de poder aprender sobre defensa personal, para aprender sobre defensa personal, para aprender un poquito más, ¿bien? Pero sobre todo para confiar más en ti, ¿bien? Para poder confiar más en ti. Y de saber, ostras, hay otras personas que pueden hacer estas cosas que yo siempre he pensado que nunca podría ser capaz. Entonces, cuando yo veo que otras personas son capaces, yo también puedo hacerlo. Pero si yo no soy consciente que esto se puede, ¿cómo lo voy a hacer yo si nadie lo puede hacer? Tienes que confiar en ti. Pero en todos los ámbitos. Básicamente en todo, absolutamente en todo. Entonces, no sé de estos 50 minutos que llevamos aquí, no sé qué es lo que más te ha servido, no sé qué es lo que más te ha ayudado. Si quieres lo puedes comentar aquí abajo, cuál ha sido tu mayor o tu mejor aprendizaje, lo que más te llevas, lo que más te ha ayudado. Pero solo con que te lleves una cosa de lo que hemos comentado, yo me voy feliz, la verdad. Me voy muy contento y muy feliz. Porque si con esto podemos ayudar a una o a miles o cientos de personas, solamente hablando unos minutos, aportando, compartiendo, ¿no? Básicamente, o enseñando, como queráis llamarlo, me voy muy feliz. Entonces, ¿tenéis alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que queráis añadir, comentar? Bien, quedamos unos minutos. Comentarme si alguien quiere compartir algo. Compartir, no sé, alguna duda, alguna pregunta. ¿Cuál es tu aprendizaje, mayor aprendizaje? ¿Qué es lo que te llevas? Si te ha servido, vuestra opinión, de verdad. Nadie está aquí para venir. Yo no vengo aquí para demostrar lo mucho o lo poco que sé. Yo estoy aquí para aportar simplemente lo que puedo en ese momento. Ni mucho ni poco. Bien, eso considero que es relativo, ¿no? ¿Cuánto es mucho, cuánto es poco? Estoy aquí para aportar todo lo posible. Si no hubiese nadie, pues no me quedaría aquí. Pero como hay personas, y si hay personas es porque les está ayudando, este es el objetivo, ¿no? Bien, importante, antes de que se me olvide,
Si os están sirviendo estos directos, estos vivos, estas clases, para las personas de aquí de Facebook, que estamos en el grupo, sabéis que hay muchísimas personas, ¿no?, en este grupo. Y entonces cuando se publica un mensaje, como hay tanta gente publicando fotos, vídeos, muchas cosas, llega un punto en el que se pierden los mensajes, ¿no? Porque hay tantos que si yo publico ahora un vídeo, pues mañana ya está abajo del todo, ¿no? Y para volver a verlo es un poco complicado, ¿no? Entonces, todos estos directos, estos vivos, estas clases, yo las dejo guardadas en mi canal de YouTube para que siempre puedas verlo. Es totalmente gratuito, como ya sabéis. Y ahí siempre están todos mis vídeos. Todo de lo que yo hablo, y todos los vídeos con técnicas, vídeos, clases como esta, se quedan guardados en mi canal de YouTube. Entonces ahí siempre puedes verlos. Si algún día necesitas ver algún contenido mío, porque no lo has podido ver al completo, o lo quieres volver a ver, lo quieres volver a repasar, lo tienes ahí en mi canal de YouTube, ¿vale? Por si no sabes cuál es, os dejo aquí. Este vídeo, este directo, se va a quedar guardado en el grupo, pero como os comento, si tú lo quieres volver a ver mañana, quizás tardes mucho en buscarlo, porque como en el grupo, en este grupo, hay tantos mensajes y tanta gente, entonces llega un punto en el que ese mensaje, este vídeo, se queda atrás. ¿Bien? Entonces para recuperarlo, para volverlo a ver, es bastante complicado. Entonces voy a dejar aquí mandado el enlace de mi canal de YouTube, simplemente le pinchas, vas a ver mi canal de YouTube. Yo te animo a que si te gusta este contenido, si estas clases te sirven, te ayudan, que le des a la campanita para que cada vez que yo suba un vídeo, publique un vídeo, una clase, automáticamente tú lo sepas, tengas la notificación, ¿vale? Es totalmente gratuito y es muy sencillo. Bien, lo tenéis ahí en el chat, le puedes pulsar, te puedes suscribir al canal. Para suscribirte en el canal simplemente es pinchar debajo del vídeo, es el dibujo de una campanita, ¿vale? Simplemente le das ahí y automáticamente, porque suelo publicar vídeos, clases como esta, incluso vídeos también con una técnica paso a paso, muchísimo contenido, prácticamente todos los días, para que tú seas consciente de ello. O sea, para que te llegue la notificación de que hay un vídeo nuevo, ¿no? Y tú ya lo puedes ver cuando tú quieras. Bien, Noelia pone que nunca pierdas la confianza en ti, el miedo siempre va a existir, pero mientras que creas en ti mismo, siempre podrás defenderte. Totalmente de acuerdo, Noelia. 100% de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es que yo no puedo esperar, o yo no puedo depender, si estoy en una situación de peligro, yo no puedo esperar a que venga un policía y me ayude, a que una cámara de seguridad lo detecte, a que venga una persona y me ayude, a que la otra persona pare de hacerme daño, de agredirme, de robarme. No puedo esperar a eso. Puede suceder, puedo tener ese golpe de suerte, puede suceder que alguien te ayude o que alguien llame por teléfono, pero yo tengo que reaccionar. Yo no puedo depender de nadie. ¿Bien? Tengo que reaccionar de alguna forma. Me voy, llamo por teléfono, trato de tranquilizar a esta persona, pero no puedo depender de nadie, ni de nada, ni de nadie. Por eso es importante que confíes en ti, confía en ti, porque otras personas lo han podido hacer, porque tú no puedes. Lo veo después de mucho tiempo. Hola Frenesí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde Perú, muchas gracias. Saludos desde España. Zugei, creo que se pronuncia así, Zugei. Saludos desde Guatemala, Ecuador. Muchas gracias. Saludos desde España. Muchísimas gracias. Justamente íbamos a finalizar, a terminar. Justamente ahora se está uniendo mucha más gente. Llevamos prácticamente ya una hora hablando sobre cómo gestionar el miedo, qué hacer cuando nos encontramos en una situación de peligro, y
y entramos en estado de shock, ¿vale? Nos bloqueamos, nos paralizamos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para gestionar mejor el miedo, ¿no? Y no encontrarnos en esa situación de bloquearnos? Bien, hemos hablado bastante, ¿no? Sobre estos temas, ¿no? Sobre por qué nos bloqueamos, por qué tenemos miedo, qué pasa cuando nos bloqueamos y consecuentemente tenemos nos encontramos en estado de shock y cómo podemos hacer para gestionar el miedo. ¿Bien? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, podemos todavía quedarnos unos cuantos minutos sin ningún problema. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quiera saber, su opinión, cualquier cosa lo podéis comentar por aquí. ¿Por qué brinda la orientación de manera gratuita? Por muchas cuestiones, porque mucha gente, pues, lo primero es que si tú no eres consciente de que la defensa personal te puede ayudar, si yo te ofrezco mis servicios, por ejemplo, mis cursos, mis formaciones, tú no lo vas a poder apreciar porque no eres consciente de ello. Pero si yo te lo doy de forma gratuita, además que voy a poder ayudar a mucha más gente. Porque es mi trabajo y es lo que a mí me gusta hacer. ¿Bien? Lógicamente, para las personas que todavía quieren aprender más, tenemos nuestras formaciones. ¿Se entiende? Yo quiero oír más plática como puedo hacer. Mira, Zuley, Zugey, creo que se pronuncia así. Tienes mi perfil de Facebook, que lo tienes, bueno, pues aquí arriba, puedes poner defensa propia, ahí tienes contenido mío. Y voy a dejar también aquí en los comentarios mi canal de YouTube. Ahí tengo también mucho contenido. Todas estas clases, estos directos vivos, luego los subo a YouTube para que lo tengas ahí siempre, ¿vale? Prácticamente todos los días tenemos clases, contenido nuevo. Ahí puedes aprender muchísimo. Si entras en mi canal de YouTube, es importante, si te gusta y quieres apoyar mi contenido porque te ayuda, porque te gusta, le puedes dar clic para suscribirte, ¿vale? Es a un dibujito debajo del vídeo, hay un botoncito que tiene la forma de una campana, ¿no? Una campanita. Le das ahí y te suscribes. ¿Para qué? Para apoyar mi contenido, lógicamente, para yo ver que te está sirviendo, que os sirve, pero sobre todo para que cuando tú te suscribes, automáticamente cuando yo suba un vídeo a la plataforma, tú puedes tener la notificación. Eres consciente, ¿no? de que está el vídeo ahí, o la clase. Y Frenesí pregunta, ¿estudio alguna especialidad? ¿Te refieres a mí? Si yo tengo alguna especialidad. Si yo he estudiado alguna especialidad. ¿Te refieres a mí, Frenesí? Yo sí, yo he estudiado. Yo soy profesor de defensa personal. Llevo desde que tenía 10 años practicando. Yo empecé con 10 años y actualmente tengo 27 años, casi para 28. Entonces llevo ya muchos años practicando artes marciales y defensa personal. Y desde los 17 años, más o menos, llevo como unos 10 años dando clases de forma presencial. Y online también, desde hace poquito. Esa es mi especialidad. Yo ayudo a personas para que sepan defenderse, para que puedan prevenir una situación de peligro y en el peor de los casos que se puedan defender, ¿vale? Que puedan prevenir una situación de peligro, prevenir o evitar. ¿Bien? ¿Por qué me dedico a esto? Porque seguramente imagino, ¿no?, que os lo estaréis preguntando, y es que lo primero es que a mí, desde que era muy pequeño, desde que tenía 10 años, siempre me han gustado las artes marciales, defensa personal. Entonces ese es uno de los motivos, ¿no?, por el que yo empecé a aprender a capacitarme, ¿no? Y otro motivo muy grande, de los más grandes que tengo por haberme metido en este mundo, es porque una persona de mi entorno, un familiar, sufrió maltratos durante más de 18 años. ¿Y qué sucede? Que al ser un familiar,
yo también estaba involucrado de forma directa y de forma indirecta. Yo de todas formas lo he vivido también, lo he sufrido o lo he vivido, como quieras llamarlo. Entonces ese es mi propósito, ayudar a personas que están sufriendo algún tipo de maltrato o personas que no lo han sufrido nunca pero quieran evitarlo, quieran prevenirlo. Cualquier tipo de maltrato, físico o verbal. Entonces enseñamos defensa personal. ¿Para qué? Para que confíes más en ti, para que tengas mayor autoestima y seguridad, para que dejes de tener miedo cuando sales a la calle, cuando vayas a comprar, para que no seas tan vulnerable, para que confíes más en ti y sepas reaccionar en una situación de peligro, para que tú te puedas defender, para que tú puedas defender a un ser querido, a una persona que pueda necesitar tu ayuda en ese momento. Porque creo que todos somos humanos, todos tenemos sentimientos y a todo el mundo nos gustaría que alguien nos ayudase si nos encontramos en una situación de peligro. Entonces, como a mí me gustaría que me ayudasen si yo me encuentro en peligro, yo siempre que pueda ayudar a otra persona que se encuentre también en algún peligro, yo voy a ayudar como pueda en ese momento. ¿Bien? Me parece un gesto bastante noble que comparta sus conocimientos. Se agradece. Exacto, yo considero que somos humanos. Yo esto lo estoy haciendo de forma gratuita, 100% gratuita. Eso sí, para las personas que quieran aprender más, tengo mis capacitaciones, tengo mis formaciones, tanto online como presenciales. Bien, yo doy clases también de forma presencial. Justamente mañana tenemos un taller presencial con un grupo de 10 personas y les doy clases. Bien, aquí sobre todo enseñamos en las clases presenciales, enseñamos cómo defenderte en situaciones de peligro. Qué hacer cuando te agarran del cuello, de la solapa, del brazo, ¿no? Entonces enseñamos técnicas. También, lógicamente, cómo prevenirlas. También damos charlas. También doy charlas en asociaciones de mujeres maltratadas. Para que sepan defenderse en ese tipo de situaciones, para tener mayor confianza, mayor autoestima. Entonces, si yo lo poco que sé o lo mucho que sea, ¿bien? Porque esto es relativo, mucho o poco, bueno. Si yo lo que sé lo puedo compartir, lo puedo aportar y te puede servir, te puede ayudar de verdad, yo contentísimo, yo súper feliz. ¿Por qué? Porque sé cómo se sienten esas personas que han sufrido maltrato. ¿Por qué lo sé? Porque yo lo he vivido también. De forma directa, de forma indirecta. Y como yo lo sé, yo quiero ayudar a esas personas. Ese es mi propósito. Esa es, no sé, mi objetivo, mi misión, llámalo como quieras. Frenesí comenta, también fui víctima de violencia y ahora creo que me preparo para poder ayudar a quienes estén en peligro o en una situación vulnerable. Muchísimas gracias.